Subtítulo: Maestra de Misterios Mayores. La última obra en que el venerable maestro Samael habló ampliamente de su esposa sacerdotisa es Las Tres Montañas. Entre paréntesis, Mensaje de Navidad 1972-1973, editada por primera vez en septiembre de 1972. Es esta una obra de carácter biográfico esotérico donde el maestro relata sus distintas iniciaciones. He aquí cómo describe su primera iniciación del fuego. Yo aguardé con ansiedad infinita la fecha y hora de la iniciación. Se trataba de un 27 sacratísimo. Quería una iniciación como aquella que el comandante Montenero recibiera en el templo de Chapultepec, o como Esotra que Ginés de Lara, el Eva reencarnado, tuviera en aquel Sancto Sanctorum o Habitum de los caballeros templarios en la noche extraordinaria de un eclipse de luna. Pero mi caso fue ciertamente muy diferente y, aunque parezca increíble, en la noche de la iniciación me sentí defraudado. Reposando con angustia infinita en mi duro lecho, dentro de una humilde choza a orillas del mar, pasé la noche en vela, aguardando inútilmente. Mi esposa sacerdotisa dormía, a veces se movía entre su lecho o pronunciaba palabras incoherentes. El mar, con sus olas furiosas, golpeaba la playa rugiendo espantosamente como protestando. Amaneció y nada. ¡Qué noche de perros, Dios mío! Válgame Dios y Santa María, que de tempestades intelectuales y morales hube de experimentar en aquellas mortales horas nocturnas. Realmente no hay resurrección sin muerte, ni amanecer alguno en la naturaleza, ni en el hombre sin que le precedan las tinieblas, tristezas y atonías nocturnas que hacen más adorable la luz. Todos mis sentimientos fueron puestos a prueba, torturados en agonías mortales que me hicieron exclamar: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Al salir el sol, como bola de fuego que pareciera brotar de entre el tempestuoso océano, despertó Litelantes diciéndome: ¿se acuerda de la fiesta que le hicieron allá arriba? Usted recibió la iniciación. ¿Cómo? Pero, ¿qué está usted diciendo? ¿Fiesta? ¿Iniciación? ¿Cuál? Yo lo único que sé es que he pasado una noche más amarga que la hiel. ¿Qué? Exclamó Litelantes asombrada. ¿Entonces usted no trajo a su cerebro físico recuerdo alguno? ¿No se acuerda de la gran cadena? ¿Olvidó las palabras del gran iniciador? Abrumado con tales preguntas, interrogué a Litelantes diciendo: ¿qué me dijo el gran ser? Se os advirtió, exclamó la dama adepto, que de hoy en adelante tendréis doble responsabilidad por las enseñanzas que deis en el mundo. Además, dijo Litelantes, se os vistió con la túnica de lino blanco que los adeptos de la fraternidad oculta y se os entregó la espada flamígera. Ah, ya entiendo. Mientras yo pasaba tantas amarguras en mi lecho de penitente y anacoreta, mi real ser interior recibía la cósmica iniciación. Válgame Dios y Santa María. ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué estoy tan lento, tan lerdo? Tengo un poco de hambre. Me parece que es hora de levantarnos para el desayuno. Momentos después, Litelantes juntaba en la cocina algunos leños secos que sirvieron de combustible para encender el fuego. El desayuno estaba delicioso. Comí con mucho apetito, después de noche tan dolorosa. Un nuevo día de rutina. Trabajé como siempre para ganarme el pan de cada día y descansé en mi lecho cerca de las 12 del día. Ciertamente estaba desvelado y justo me pareció un pequeño reposo. Además me sentía compungido de corazón. No tuve pues inconveniente alguno para acostarme en decúbito dorsal, es decir, en posición de boca arriba y con el cuerpo bien relajado. De pronto, encontrándome en estado de vigilia, veo que alguien entra en mi recámara. Le reconozco, es un chela de la venerable logia blanca. Aquel discípulo trae un libro en sus manos.
desea consultarme y solicitar cierta autorización. Cuando quise dar respuesta, hablé con cierta voz que me asombró a mí mismo. Atman, respondiendo a través de la laringe creadora, es terriblemente divino. Id, le dijo mi real ser, cumplid con la misión que se os ha encomendado. El chela se retiró agradecido. Ah, Juan, cambiado he quedado. Ahora sí, ya entiendo. Fueron estas mis exclamaciones después de que el chela se retiró. Alegre me levanté del duro lecho para platicar con Litelantes. Necesitaba contarle lo ocurrido. Sentí un algo superlativo, como si en el interior de mi conciencia se hubiese operado un cambio átmico, trascendental, de tipo esotérico, divinal. Anhelaba la nueva noche. Aquel día tropical era para mí como el vestíbulo de la sabiduría. Cuanto antes quería yo ver el sol como bola de fuego hundiéndose una vez más entre las tormentosas olas del océano. Cuando la luna comenzó a acerar las aguas tormentosas del mar Caribe, en esos instantes en que las aves del cielo se recogen en sus nidos, hube entonces de urgir a Litelantes para que concluyera sus quehaceres domésticos. Aquella noche nos acostamos más temprano que de costumbre. Yo anhelaba algo, me hallaba en estado extático. Acostado otra vez en mi duro lecho de penitente y anacoreta, en esa asana indostán de hombre muerto, de cúbito dorsal, boca arriba, cuerpo relajado, brazos a lo largo de los costados, pies tocándose por los talones y abiertos en forma de abanico, aguardé en estado de alerta percepción, alerta novedad. De pronto, en milésimas de segundo, recordé una lejana montaña. Lo que entonces acaeció fue algo insólito, inusitado. Me vi instantáneamente allí, sobre la cumbre lejana, muy lejos del cuerpo, de los afectos y de la mente. Atman, sin ataduras, lejos del cuerpo denso y en ausencia de los vehículos suprasensibles. En tales momentos de samadhi, la iniciación cósmica recibida la noche anterior era para mí un hecho palpable, una cruda realidad viviente que ni siquiera necesitaba recordar. Cuando mi diestra puse sobre el áureo cinto, dichoso pude evidenciar que allí tenía la flamígera espada, exactamente en el lado derecho. Todos los datos que Litelantes me diera habíanme resultado precisos. Cuán feliz me sentía ahora como hombre espíritu, vestido ciertamente con la túnica de lino blanco. ¿Qué conclusión primordial podemos sacar de este fragmento de Las Tres Montañas? Indubitablemente, la venerable maestra Litelantes ya era iniciada antes de que el maestro Samael recibiera la primera iniciación de fuego. En efecto, ¿de qué otra forma podemos explicarnos que ella estuviese presente en la gran cadena? ¿Cómo es que sabía las palabras del gran iniciador? Es irrefutable que nuestra maestra ya formaba parte del grupo del gran iniciador, es decir, ya había recibido la iniciación. Insisto, ¿de qué otra forma se explica su presencia en la gran cadena? ¿Acaso no trajo ella al recuerdo de la extraordinaria experiencia, mientras que el maestro pasó una noche más amarga que la ayer? Sin embargo, ella dormía, a veces se movía entre su lecho o pronunciaba palabras incoherentes. Paradójicamente, mucha gente llena de orgullo místico pensó y sigue pensando que esotéricamente nuestra maestra dormía y pronunciaba palabras incoherentes, que en realidad no era maestra, a pesar del texto que expresó del quinto evangelio. Para negar la maestría de la esposa del avatara de Acuario, habría que arrancar las páginas de la obra del maestro Samael donde habla de ella, habría que mutilar el quinto evangelio. Como dice el aforismo, tan citado por el maestro Samael, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, cual sucedió en efecto con el avatara, quien es el primero en reconocer que su esposa sacerdotisa le enseñó el manejo de las fuerzas yinas, que es una poderosa gurú, que ella tiene la inimaginable jerarquía de juez del karma, que ella ya estaba presente en la gran cadena donde él recibió la primera iniciación y que todos los datos que Litelantes le diera le habían resultado precisos,
tal como aconteció en todos los eventos de la vida interna y externa del maestro. En efecto, tanto su familia como sus amigos y estudiantes recuerdan que el maestro Samael decía que todo lo que la maestra le había advertido o predicho se cumplía matemáticamente. Además, afirmaba que las severas advertencias que la maestra le hacía, su rígido actuar, era propio de los maestros de la ley, y que lo terrible del caso es que siempre tenía la razón, que era matemática como una tabla pitagórica. Cuenta su familia y demás testigos presenciales que cuando los maestros disentían, la maestra siempre concluía la discusión diciendo al maestro: «A la noche nos vemos allá arriba», es decir, en el tribunal, y que el maestro sencillamente se doblegaba, literalmente agachaba la cabeza, y guardaba un respetuoso silencio, pues siempre le tuvo un profundo respeto y acatamiento. Muchos fueron testigos de que el maestro Samael llegó a expresar que la venerable maestra Litelantes era el más elevado Turilla que hubiera conocido. Turilla es el maestro que posee el más alto grado de intuición, el que posee Prajna Paramita. Es un hombre que puede hablar con su propio Dios interno cara a cara. Salve Litelantes, bendita maestra, señora y madrecita nuestra, Tonantzin sagrada. Cantos y flores, Incuitlac Xochitl. En eso de decir las cosas, cada quien tiene su modo, y disculpe usted si me acomodo en eso de hablares y decires, cantares y sentires, con aquellos versos de los señores, nuestros antepasados, que no miraban la rima, sino lo que está encima. Aquello, lo no visto, lo no igualado, lo no finiquitado, lo no narrado, lo fijo, lo inmutable. Disculpe usted, no es que hable de elevadas cosas con mi pobre lengua, pero el ánimo se mengua y no hallo esquinas para estas rosas, harto llenas de espinas. Y si pobreza padezco, tengo cantos y flores ofrezco. Capítulo 2. De curandero a hierofante. Veamos ahora el proceso que pasó Víctor Manuel Gómez Rodríguez para encarnar a su bendito real ser, el Logos Samael Aún Beor, con la amorosa ayuda de nuestra venerable maestra Litelantes. Subtítulo: El encuentro con el maestro Samael. Cuando la maestra conoció al maestro Samael, este se dedicaba a curar, principalmente por medio de plantas. Relataba la maestra que una hermana suya, Josefina, por cierto, la rubia, la más bonita, la preferida, aquella con quien la comparaban desventajosamente, se encontraba enferma, de tal gravedad que los médicos la daban por desahuciada. Arrojaba sangre y tenía unas fiebres intensas que la medicina oficial no lograba controlar. Su familia se enteró que había un señor que curaba casos desesperados, por lo que le pidieron a Arnolda que fuera a buscarlo como último remedio, pues según esto su hermana podía morir esa misma noche o a la mañana del siguiente día. La joven Arnolda logró encontrar al curandero, quien por cierto parecía un albañil, barbón, avejentado, desaliñado, según nos comenta la maestra. Le pidió entonces que fuera a su casa y le hiciera el favor de curar a su hermana, y él contestó: «Si usted gusta, la puedo acompañar a su casa», a lo que ella replicó: «No, gracias, me puedo ir sola». Después de unas horas, el curandero llegó a casa de la familia Garro, atendiendo a la enferma con sus curaciones. Le dio unas plantas y le dijo a la familia que si bajaba la fiebre antes de las 12 de la noche, la joven se curaría, y si no era así, no se comprometía a curarla. El hecho es que su hermana se curó, y el curandero quedó prendado de Arnolda, por lo que buscó los medios de acercarse a la familia Garro con el pretexto de supervisar la convalecencia de su hermana. Ese curandero era el señor Víctor Manuel Gómez Rodríguez, quien después sería conocido con el nombre sagrado de Samael Aún Beor. Decía la maestra que a pesar de su apariencia de albañil, entre comillas, el curandero le había caído bien, le había gustado, había algo en él que le atraía. Para entonces, al parecer, ella tenía dos pretendientes. El primero era un viudo con quien se había puesto de novia, porque su hermano Gildardo
que era el difícil. En cambio, Octavio era el cordial. Le prohibió terminantemente que se pusiera de novia con él, con cualquier otro menos con él. Y por llevarle la contraria, estableció relación de noviazgo con el viudo, quien por cierto no le atraía lo más mínimo, pues no era buen mozo y tenía varios hijos. El segundo pretendiente era un joven que vivía precisamente en casa de los Garro, en un cuarto que le rentaban para ayudarse económicamente, pues eran realmente pobres, con quien se había relacionado igualmente por llevarle la contraria a su hermano, ya que la joven Arnolda era de un carácter firme y no dejaba que la manejaran. Hago la aclaración de que tales pretendientes o novios, entre comillas, lo eran solo de nombre, pues cuando uno de ellos pretendió echarle el brazo encima, la joven Arnolda le dijo que mejor lo hiciera con su mamá, replicándole que si acaso no eran novios, a lo que ella le dijo que, entre comillas, de nombre, pues solamente a quien se casara con ella se lo permitiría. De la misma tesitura fue el trato que tuvo con todos sus novios, entre comillas. El caso es que el curandero se enamoró profundamente de aquella joven morena, delgada, de carácter duro, de mirada a la vez severa y delicada, totalmente enigmática, conforme se lo declaró en un poema de aquella época, y con una sonrisa cautivante. Por tanto, buscó el medio de acercarse a la familia Garro, que aunque estaba agradecida por la curación de su hija, no veía con agrado que pretendiera cortejar a Arnolda. Decía la maestra que cuando preguntó a su señora madre, doña Belinda, ¿qué le parecía el señor que curaba? Ésta la regañó y mandó inmediatamente a la cocina. El señor Gómez, por su parte, se hizo amigo del presunto novio de la joven Arnolda, su vecino y arrendatario, quien le dijo que la joven era una tigra, que no se dejaba, a lo cual comentó don Víctor Manuel, que más le interesaba, que era precisamente lo que andaba buscando. A final de cuentas, la tigra, entre comillas, les puso un ultimátum, que al pretendiente que se fajara bien los pantalones y en verdad le ofreciera casarse con ella y se lo cumpliera, lo desposaría. Quien se animó fue el abuelo, y así se lo hicieron saber a la familia Garro, la que recibió con desagrado la noticia, a lo que la comprometida Arnolda les expresó que tenía decidido casarse y si no querían darle su bendición, quedaría en sus conciencias que ella se casara sin su autorización, por lo que no les quedó a sus padres otra alternativa que bendecir la unión. Lo mismo razonó la decidida Arnolda ante el cura, quien ya le conocía el carácter, y puesto que ese mismo día se iban del pueblo, no le quedó más remedio que bendecirlos. Fue un noviazgo fulminante de 20 días, donde se decidieron los destinos de la gnosis del siglo XX y de los siglos venideros. En efecto, así empezó el proceso de corrección y elevación del bodhisattva del señor Samael Aún Weor, hasta lograr su encarnación interior profunda en Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Mencionaba la maestra que el abuelo tenía un amigo astrólogo, que además practicaba quiromancia, a quien muy recién casados les presentó, y que el astrólogo, el viejito, le dijo que Víctor Manuel ya le había contado que se iba a casar con una joven morenita, bajita, de pelo negro, porque así lo había soñado o visto en la noche, y ¡qué sorpresa! Ahora tenía el agrado de conocerla, confirmando lo que Víctor Manuel había predicho, y que en su momento tuvo la gentileza de confiarle. Tenía fama el astrólogo de acertado, así es que el abuelo le pidió que dijera el destino de la joven pareja. Leyó la mano de Arnolda y con tristeza declaró que no viviría más de un año con Víctor Manuel. La maestra le contestó que estaba muy equivocado, porque ella viviría toda su vida con el maestro, como sucedió efectivamente hasta la hora en que desencarnó. Por cierto que la mano de la maestra era mixta, una mezcla extraña de filosófica con práctica, y quien viera su línea de la mente podría percatarse de su extraordinaria capacidad para salir en astral y en ginas. El maestro era signo Piscis y la maestra Libra,
En el horóscopo chino, el maestro era serpiente de fuego y la maestra mono de metal. Por último, en el horóscopo azteca, el maestro era día 5, serpiente, Macuili-Coatl. Trecena 1, cocodrilo y año 9, casa. Y la maestra era día y trecena 1, jaguar, Ocetl. Y año 12, pedernal. Cuando se casaron, todo el patrimonio de don Víctor Manuel eran 2 camisas y un pantalón, así como un cofrecillo o maletín donde guardaba unos papeles. Pero eso no le importó a la joven maestra, quien solo le puso las siguientes condiciones para aceptarlo. 1. Que nunca le pusiera la mano encima, es decir, que nunca la golpeara. 2. Que viajara, pues no quería estar viviendo mucho tiempo en un solo pueblo. Y 3. Que él era muy hombre para tener las mujeres que quisiera, que él tenía toda la libertad, pero que si andaba de novio con alguna, quería que él mismo se lo dijera y no venirlo a saber por los vecinos. Eso sí, que no hiciera comparaciones ni la llevase a casa, por supuesto. El hecho es que el maestro siempre le cumplió, según afirmaba enfáticamente la maestra. Jamás la golpeó, viajaron mucho, hasta que por fin se establecieron definitivamente en México, Distrito Federal, y siempre le dijo con cuál mujer andaba. Subtítulo: La corrección del maestro. El maestro era terrible en aquel entonces, cuando, como él mismo solía decir, andaba de capa caída. Era un joven que había salido definitivamente de su casa a los 16 años. Trabajando y estudiando, llegó a la universidad hasta cursar el 2º año en la Facultad de Medicina, de donde salió para irse a estudiar otra clase de medicina con los indios de la sierra, porque, afirmaba entonces, la medicina oficial normalmente era un comercio y no podía curar las cosas que él sabía. El hecho es que aprendió medicina con los mamas de las tribus de los arahuacos, circunstancia que lo llevó a conocer a la maestra mediante la curación de su hermana. Con los indios aprendió de todo, bueno, con los mamas arahuacos, y lo malo o mezclado con muchos chamanes, brujos y curanderos de distintas tribus, y no se asustaba de nada ni de nadie. Era de los que entraban a la cantina con todo y caballo. Era tremendo, todo un bodhisattva caído, pero bodhisattva al fin, con posibilidades de levantarse, las que supo desarrollar su esposa sacerdotisa con su tenacidad proverbial. Desde su infancia, el maestro tenía capacidades poco comunes de clarividencia, recuerdos de vidas anteriores y de los registros akáshicos. Y su ánimo de servicio lo llevó a estudiar medicina, pero fue después de convivir con nuestra bien amada maestra que dedicó tales facultades a la gran obra del Padre. Decía la maestra que cuando conoció al abuelo parecía albañil, barbón, sucio y viejo, y que los pies se le hinchaban de tanto tomar. Empezó por rasurarlo y asearlo. Siempre lo rasuró hasta el final. Después del baño le extendía sobre la cama su ropa debidamente combinada, pues cuando lo hacía él mismo, se ponía un calcetín de un color y el otro de diferente color. La gente sabía que el señor que curaba le gustaba tomar, por lo que le llevaban su botella de aguardiente, y cuando había bebido más o menos la mitad, le pedían les leyera la mano, siendo muy acertado en sus lecturas, sobre todo al encontrarse en ese estado. La maestra, en vez de adoptar una actitud de admonición y acoso constante para que el abuelo dejara de beber, le dio su libertad y poco a poco fue imbuyéndole la idea de dejar la bebida. Con suavidad se consigue mucho, según solía decirnos. Llegó el momento en que del propio abuelo salió la idea de dejar de tomar, habiendo tenido sus altibajos previos. Uno de ellos lo relató la maestra en presencia de un amigo mío que no sabía nada de gnosis, pero que le tenía un profundo respeto y cariño. Tendría entonces como 5 años viviendo en casa de Dondita, o de la jefita, entre comillas, como cariñosamente solía decirle. Así también le llamaba a mi amigo, quien era tremendo, por cierto, peleonero, abogado discutidor, pero decía que si la jefita fuera abogada no le gustaría pelear o discutir con ella, y así bromeábamos mucho, lo que agradaba sobremanera a la maestra.
Nos comentó que estando Isis, su hija mayor, de brazos, el abuelo andaba con la idea de no tomar, pero que ese día le expresó que deseaba ir a la cantina sencillamente a platicar con los amigos, porque su charla era de lo más interesante. La maestra le dijo que si no iba a tomar, sino a platicar solamente, entonces ella lo acompañaría con gusto a la cantina. Y tomó a Isis en sus brazos, acompañando al abuelo a la cantina, donde éste no encontró a sus amigos para platicar, pero sí que tomar, lo cual hizo con alegría hasta llegar a un punto en que la maestra le señaló: no encontró a sus amigos, no pudo platicar con ellos y creo que ya ha tomado usted bastante. El abuelo le dijo: tiene razón, vámonos ya. Uno de los parroquianos dijo entonces: cobarde, lo manda su mujer. El abuelo replicó: cobarde yo, están equivocados, se lo demuestro a uno por uno de los que están aquí. A más de uno no me comprometo. Nos decía la maestra que el primero que se arrojó contra el abuelo, fue quien le dijo cobarde, al que derribó con un solo golpe. Recordemos su fuerte constitución y sus grandes manos. Después siguió el más fornido de los que estaban ahí, a quien igualmente derribó de un solo golpe. Acto seguido se metió a donde sirven, dentro de la barra, noqueando a 4 tipos más. En total derrotó a 6 paisanos agresivos. Tomando en consideración estas circunstancias, la maestra llegó a un acuerdo con el dueño de la cantina y el propio abuelo a fin de que ya no le sirvieran licor sino hasta cierto límite. Cuando el abuelo dejó definitivamente de tomar, se dio su despedida, con una fiesta de 3 días, no volviendo jamás al vicio del alcohol. Primero fue radical y no tomaba absolutamente nada, hasta que en una fiesta se echó un enemigo gratuito por no quererle aceptar una copa para brindar por su hija, la quinceañera agasajada. A partir del momento, el maestro Samael resolvió que es lícito tomar hasta 3 copas y elogió a los caballeros de muchas fiestas que con una sola copa se pasan toda la noche engañando al diablo. El hecho es que nuestra querida maestra le quitó el vicio de la bebida al abuelo, así como el de las mujeres. Este último se lo quitó también poco a poco, sustancialmente porque no lo celaba, solamente le pedía que si andaba con alguna mujer, que francamente se lo dijera, y que él era muy hombre para tener las mujeres que quisiera, que era muy libre, pero no quería saberlo por los vecinos, sino de su propia boca. En fin, gracias a la perseverancia de la maestra y a su estilo suave, pudo el abuelo cambiar de actitud, dejar los vicios que nada bueno le traían, para empezar a caminar por el sendero de la iniciación. El principal incidente que hizo cambiar al maestro fue el siguiente. Relataba la maestra que el abuelo siempre tenía un portafolios, según ella decía. Al parecer era una especie de maletín o cofrecillo, y lo llevaba a todas partes. A nadie le mostraba su contenido y dormía con este cerca de su alcance. Reiteradamente se negó a mostrarle su contenido a la maestra, hasta que cansada de insistir le dijo: si tanto quiere su portafolios, pues duerma con él. Pues si no me quiere decir lo que contiene, ya no dormiré con usted. Fue la única vez que le dijo esto. El abuelo se vio entonces comprometido a mostrarle lo que traía dentro. Era el manuscrito de un tratado de magia negra que venía escribiendo, así como una calavera y otros implementos mágicos. La maestra le dijo que si gustaba de la magia negra era su problema, que en todo caso no hacía daño a sí mismo, que en todo caso se hacía daño a sí mismo, pero que si publicaba ese tratado iba a dañar a mucha gente, por lo que debía destruir ese documento si quería seguir viviendo a su lado. El abuelo le inquirió: ¿de veras, negra?, que era como cariñosamente le llamaba por ser morenita. ¿Sería usted capaz de dejarme? A lo que la maestra le contestó: sí, lo haría, me llevaría a mis hijos conmigo y no me casaría más, pues ya supe lo que es un hombre. Lo que debe usted hacer es destruir ese tratado y escribir un libro que beneficie a la humanidad en vez de perjudicarla. ¿No dice usted, pues, que le gusta lo blanco? Como el abuelo sabía que, en efecto, la maestra era muy capaz de irse, decidió destruirlo, pidiéndole a ella que se encargara de hacerlo.
Así que la maestra procedió a quemar el portafolios con todo su contenido.